por qué al barrio este le dicen La Timba. Primera vez en mi vida monto esto. ¿Qué edad usted tiene, abuela? La gente aquí en la timba coger una cosa al revés. Ahora los guapos Ajá. le caen a puñalar los zapatos. ¿Y quién vive aquí? Ferrolano. Todo será de él. La parte del hueco, esto le sea el hueco. Esto es un solar aquí que creo que se llama el Bungalow. ¿Quién fue que te dijo a ti no vendiste? Se supone que por acá, por esta zona de acá, fue donde nació el músico cubano Chano Pozo. Y que van a hacer aquí otra casita, ¿no? Ya tienen las tejas obviamente. Y lo que ni los propios vecinos del lugar conocen es que en este sitio no se puede dar el lujo de prescindir de las ya famosas colas. Buen día mundo y bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. En el día de hoy vamos a hacer varias cosas, pero lo más importante es que vamos a estar visitando, dice que uno de los barrios más peligrosos que tenemos acá en La Habana. Si alguna vez has escuchado hablar de La Timba, en este video vas a conocer un pedacito de ella. Nos vamos un segundito con la intro. Te vas suscribiendo al canal si tú crees, si tú piensas que vale la pena, que ya regresamos. ¿Y ahora quién vive ahí? Una amiga mía ahí. Y aquí al frente vivía mi hermana. Esto es Marcela. Se quedó con la casa. Esta es mi tía, mira, esta es mi tía. También de esa tía. Esto es limón, ¿no? No. ¿Esto qué cosa es? Eso es galán de noche. Eso echa una florecita de noche. ¿A qué me dijiste estilo? Kilo. ¿Y cuál es el aguacate ahí? Aquella que te dije. Allá atrás, mira. Ah, pero eso después para sacarle ahí y sembrarla en otro sitio, En ¿no? otro lado, que quiero que se vaya, pero no se la acaban de Y esa llevar. de Guanábana, ¿Cuál? esa. ¿Esta que está aquí es de Guanábana? Y eso es para donde la siembra. Y yo te digo, eso uno come. Una postura para sembrarla en algún lugar. Como la frutera El mango también baja ahí, ¿ves? Eso es mango. Postura de mango. Sí. Eso se puede sembrar Esto es una mata de chirimoya y una mata de mango. Mira, las dos juntas, mira. Guaná, de Chirimoya. Chirimoya, chirimoya. Mira, tiene una chirimoya por aquí, mira. Mira. No, yo la estaba mirando. Usted fue la que sembró la matica esa de mango y de... Ella la sembró en un en un cubo. Nació un cubo, él no se sembró, se echó en un cubo. Ajá. Ella Y rompió para abajo. rompió para abajo. Y la chirimoya también. Y ya bastante mango la Le matica. ha dado cantidad. bastante. Ha dado bastante. Mira, está, oye, mira, no me había fijado. Está cargada ahí de chirimoya, mira. Abajo, mira, de mango. Mira ahí también. Mira, los mangos también tienen mango todavía. Ahora ustedes están bien ahí en la casa.
No, verdad. Mira, está cargadita de chirimoya. Mira para arriba, a ver si puedo hacer un zoom aquí. ¿Sí? Oye, ahí por lo menos tiene la fruta ahí. Por lo menos tiene la fruta y el mango, la chirimoya y el mango seguro ahí. Y lo saludable que son las... ¿Y Jessica? Si no está ahí en la tienda, por lo menos. Esto quiero devolverlo también. Yo entraba por aquí. Y ya van a hacer aquí otra casita, ¿no? Ya tienen las tejas y todo, ¿eh? ¿Qué edad usted tiene, abuela? ¿Eh? ¿Qué edad usted tiene? ¿Edad? Sí, ¿Y qué tú dices? 93. 93 años. ¿Quién fue que te dijo a ti 93? ¿Qué día, Julio? En junio. ¿Por qué al barrio este le dicen la timba? Porque se Sí. vendía pan con timba, pan guayaba. con guayaba. Porque se veía pan con timba. Pero tú sabes que después la fama que estuvo cogiendo este barrio, tú sabes, ¿no? De barrio peligroso. Ya este barrio dio origen a una palabra. Ya por ahí cuando dicen, oye, cuando la cosa se pone mala, en algún lugar dicen, oye, se entimbó. Que comen porque tienen hambre. Se entimbó la El cosa. hambre que hay. No, que la gente aquí en la timba cogieron una cosa al revés. Ahora los guapos Ajá. le caen a apuñalar los zapatos y le dan brillo a los puercos. Está bueno eso. La parte del cueco, esto le decía el cueco. Aquí vivimos muchos años. La vida entera vivimos aquí. La Timba, un barrio marginal en el medio del Vedado. Abarca desde la avenida Paseo, desde Boyeros hasta Zapata. Desde sus inicios, debido a la marginalidad, este barrio se tornó en uno de los barrios más peligrosos de La Habana. Existen varias versiones de cómo surgió el nombre. Lo primero es decir que no existe una definición oficial de la palabra timba. Se formó la timba, decían, cuando la fiesta estaba en su máximo apogeo. Desde el punto de vista rumbero, la timba es el punto de máxima expresión de la rumba, es decir, de la fiesta. Al barrio se le comenzó a llamar la timba debido a que existía una tienda que vendían pan con queso y dulce de guayaba, cuyas barras provenían en cajas de madera de una firma norteamericana nombrada Timber. La otra versión que existe es que obreros ingleses o tal vez americanos empezaron a decirle a los trabajadores que su almuerzo parecía un pan con timber, en alusión a los travesaños de madera que se utilizaban para construir la línea férrea. De ahí que la palabra timber se convirtiera en timba en la pronunciación cubana. Fue un pasito. Poco a poco el bocadillo se fue haciendo famoso, se trasladó de las áreas de trabajo de los obreros a bares, cafeterías, ciudades, donde por supuesto fue adquiriendo muchísima mejor calidad. Al igual que hace 80 años, hoy en día hay casas confortables, incluso mansiones al lado de otras muy pobres. A los ojos del transeúnte sigue siendo un barrio poco menos marginal y tal vez peligroso. Por supuesto, no es ni remotamente lo que era en sus inicios. Como todo barrio también tiene su historia. La zona ha sido escenario de hechos notables, como la visita realizada en 1930 por el Premio Nobel de Física, quien recorrió, según documentos de la época, en los hogares humildes y en los solares y cuarterías. Aunque no exista una tarja o una placa que lo señale, esta casa que ustedes ven allí, ubicada en la esquina de 35 y 4, fue una de las casas de descanso del afamado músico y compositor cubano Ernesto Lecuona. Y lo que ni los propios vecinos del lugar conocen es que en este sitio estuvo de visita el célebre físico Albert Einstein durante su corta estancia en La Habana, cuando estuvo de visita por Cuba.
El solar de Ferrolano. ¿Y qué cosa era Ferrolán? ¿Eres dueño de estas parcelas, algo así? De todo el solar ese. ¿Y hasta dónde llega eso? ¿Hasta la otra cuadra? No. Hasta allí nada más, donde está la casa esa. ¿Y quién vive aquí? Ferrolano. Ferrolano. Todo eso era de él, ¿verdad? Según datos de la época, de la timba también emergió Luciano Chano Pozo, una de las leyendas de la rumba y la percusión en Cuba, quien luego de sus inicios partió hacia Nueva York en 1942, donde alcanzaría fama mundial en la década de los años 40. Bueno, ahora mismo estamos en la calle 37 y 4. Se supone que por acá, por esta zona acá, en un solar que hubo alguna vez por acá, fue donde nació el músico cubano Chano Pozo. Vamos a ver si puedo preguntarle a algunos lugareños aquí de la zona, a ver qué me pueden decir. Esto es un solar aquí que creo que se llama el Bungalow. Se supone que en esta área fue donde nació el gran músico cubano. Posiblemente ya el lugar ya no exista, pero bueno, para que tengan un... A unos metros del cementerio, que dicho sea de paso es otra de las fronteras de este barrio, nos encontramos con este santuario atípico, podría decirse, dedicado a uno de los santos que más seguidores tienen acá en Cuba y al cual, según me cuentan, asisten muchas personas para traer su ofrenda y pedir en silencio. Y bueno, barrio que se respete, marginal o no, peligroso o no, no se puede dar el lujo de prescindir de las ya famosas colas. Dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La primera es que para ser un barrio supuestamente peligroso, pues la cola estaba bien organizada, al menos en el día de hoy. Y la segunda era que solamente estaban vendiendo cigarrillos. La tienda tenía otros productos, pero en el día de hoy solamente estaban vendiendo cigarrillos. Si querías comprar alguna otra cosa, el día de hoy no iba a ser posible. Tú sabes, cosas inexplicables que solo suceden en Cuba. Mira, me hicieron un ganopónico ahí. Ahí mismo venden las cosas y todo. A modo de resumen, podemos decir que la timba, o San Antonio Chiquito, como la llamaron en sus inicios, y que alguna vez estuvo considerado entre los barrios más peligrosos de La Habana, continúa siendo un barrio marginal. En él puedes apreciar casas muy confortables y otras muy pobres. Actualmente se ven acciones constructivas en toda la zona y un aparente ambiente de trabajo. El problema más grave que sigue arrastrando es el de la vivienda. Como en tantos otros sitios, existe la problemática del envejecimiento de las edificaciones con un deterioro acumulado por muchos años. Según algunos vecinos con los que pude conversar,
Los principales problemas de la timba son el hacinamiento, las dificultades interpersonales, la drogadicción, la prostitución y el alcoholismo. Y aunque en todos estos últimos años han cambiado muchas cosas y ya no es lo mismo, ya no es un barrio tan peligroso, tan inseguro, tampoco digamos que es un lugar recomendado para que visiten los turistas. En el imaginario popular, la timba continúa siendo un barrio que hay que pensársela 2 veces para visitar. Ustedes díganme qué creen, si se atreverían a visitarlo y si en algún momento les gustaría vivir en este lugar. Ay, qué falta me hace que entre pollo. Ya casi nos estamos marchando, pero como pueden observar, el transporte en la timba o el transporte para salir de la timba tampoco está muy bueno, así que no nos queda otra que regresar a ver qué podemos resolver allí. El transporte está fatal. Entonces ahora nos vamos a ir de regreso a la casa en una moto. Mira, para primera vez en mi vida que me monto en una. Consigue, Gal. Primera vez en mi vida monto esto.